unos 8 o 10 días, hicimos una en vivo con Andrea Gudelo, un personaje muy especial a quien yo quiero muchísimo. Y bueno, tuvo tanto éxito que Andrea muy generosamente nos compartió este video que quedó de la charla nuestra, porque más que cualquier cosa fue una charla. Nos morimos de risa y Andrea es así espontánea, delicioso, me encanta como es ella, completamente natural y espontánea. Bueno, pues esto va a quedar montado muy probablemente, y gracias precisamente a Stephanie, esta noche misma probablemente va a quedar montado en YouTube para quienes han pedido esa grabación, va a quedar allí entonces, ¿ok? Bueno, hemos venido hablando de muchos temas interesantes y yo creo que es fascinante ver cómo podemos ver la medicina, la ciencia, la física cuántica de una manera distinta, diferente, sencilla, que nos pueda llegar a todos y en la que todos podamos participar sin tener que ser ni mucho menos los más sabios, tampoco lo soy, pero sí por lo menos mirarla con el entusiasmo, las ganas, el interés que esto despierta, y es muy rico poderlo hacer de esa manera. Sí, yo voy a frenar un momentico lo de los comentarios para que podamos ver más fácilmente, y al final nuevamente estaremos activando esos comentarios para que podamos conversar, para que podamos dialogar y compartir. Bueno, hablar de los ritmos y de las pausas es hablar de la vida misma, ¿sí? La vida es cuestión de ritmos, pero el secreto del ritmo está en las pausas. Y precisamente cuando se pierden esos ritmos y esas pausas es cuando viene la enfermedad, llámese como ustedes la quieran llamar. Menciónenme cualquier tipo de enfermedad y siempre les voy a poder decir, esa enfermedad está teniendo que ver con una alteración de los ritmos y de las pausas. ¿Qué es una gastritis? Una alteración en el ritmo de las secreciones del ácido clorhídrico a nivel del estómago y que posiblemente despule la mucosa y genera un efecto como el que ya conocemos. ¿Qué es una migraña? Una alteración en los ritmos de secreciones de una enzima que se llama la 5-hidroxitriptamina y que puede generar un efecto vasodilatador, es decir, que se dilatan un poquitico las arterias o las venas y produce ese dolor. ¿Qué es una contractura muscular? Una alteración en los ritmos y en las secreciones de unas sustancias que se llaman la actina y miosina, que hacen que los músculos hagan esto, pero que no vuelvan al proceso de relajación, y eso es un trastorno del ritmo. Cualquier cosa es un trastorno de los ritmos, y por eso nuestro gran reto en este momento es volver a rescatar esos ritmos internos, esas pausas internas. Habíamos dicho también que la vida es música, que la vida sí es música, pues obviamente ritmo y pausas, que desde que estamos en el vientre materno, esos latidos de la madre están reperfundiendo el cordón umbilical y le están llevando una información frecuencial al feto. Pero miren lo importante, esto sí que es bien bonito. Normalmente, ya cuando los sonidos de los latidos cardíacos del bebé son percibidos a través de la ecografía o algunos instrumentos que utilizamos en medicina, empezamos a notar que el corazoncito del bebé generalmente late al doble de los latidos de la mamá. Y eso ya es como una insinuación de que ese bebé viene en una octava superior al de su progenitora, al de su mamá, a ese vientre donde está escuchando los latidos maternos. Y eso es muy, muy interesante, porque es que casi que nos está diciendo, miren, ellos van a ir a otro ritmo distinto al que vamos nosotros, y por eso muchas veces no entendemos cómo ellos no pueden quedarse quietos, cómo ellos después de su nacimiento empiezan a pedir pista y pista, y cómo inclusive muchas veces llegan al colegio y en sus formaciones son tildados de niños con déficit de atención o hiperactividad, y resulta que muchas veces esa hiperactividad no es otra cosa que es que ellos van a una velocidad muchísimo mayor de la que fuimos nosotros, y a su vez van mucho más lento que lo que serán sus hijos, con toda seguridad. Entonces, claro, si alguien aprende muy rápido un concepto, pues pierde la atención y se dedica a molestar al compañero y a hacer otra cosa completamente distinta. Eso es muy frecuente observarlo, y no es otra cosa que un trastorno en sus propios ritmos y sus propias pausas. La gran mayoría de estos pacientes
con, insisto, déficit de atención o trastornos de la capacidad para concentrarse o hiperactividad como se les conoce, estos niños la gran mayoría de las veces lo que tienen es un trastorno en sus ritmos de base y se trata de volver a conectarlos con esos ritmos. Así que, insisto, desde el latido materno ya ese bebé se está nutriendo de un sonido, pero un sonido que va llevando una frecuencia, un ritmo, que va marcando esas pautas en su interior. Por eso es tan calmante para un bebé cuando nace que la mamá lo ponga nuevamente en su pecho, porque de esa manera empieza a latir ese corazón de la mamá que le recuerda al bebé cuando estaba en el vientre el sitio tal vez más seguro que podamos tener, porque allá ni siquiera van a cobrarnos las tarjetas de crédito, ni mucho menos. Eso es bien interesante. Digamos que hay una perfecta sincronía entre la mamá y el bebé, el embrión. De hecho, nosotros hacemos en Sintergética un programa que alguien denominó el programa del bebé feliz. Eso suena un poquito como a mercadeo, pero en realidad de lo que se trata es simplemente de sintonizar a la mamá con el bebé para que no sea un parásito que llegó a ocupar un espacio en su mamá, sino que simplemente se sintonicen y se sincronicen de manera adecuada, de tal forma que vivan de una manera muy, muy armónica. Ustedes seguramente están notando que estoy hablando un poco más lento que lo que normalmente lo hago, porque alguien me llamó la atención y me decía, hombre, es que hablas tanto y tan rápido que no alcanzo a tomar nota en mis cuadernos y en mis notas de apuntes, y entonces, bueno, voy a hacer un esfuerzo bien especial para eso. Recordemos también aquí una cosa fundamental. Tal vez las dos estructuras que más marcan el ritmo en nuestro cuerpo son, obviamente, el corazón y también los pulmones. Cuando el pulmón hace su función respiratoria lenta y profundamente, normalmente baja todos los ritmos porque favorece, es como si indujera el que el sistema nervioso autónomo en su fase parasimpática, y esto traducido en cristiano es ese sistema que se encarga de todas las funciones que nosotros hacemos de manera autónoma sin que tengamos que concentrarnos, tiene una faceta que se llama el parasimpático, que es la que tranquiliza, relaja, digamos que facilita muchas acciones, pero el simpático es el que te acelera, el que te pone la pila, el que pone a hablar al interlocutor un poquito más rápido, y entonces debe haber un perfecto equilibrio entre el simpático y el parasimpático. Pues bien, cuando el pulmón está ejerciendo su función de respirar lenta, profunda, rítmica y pausadamente, lo que estamos haciendo es lograr que precisamente entremos en unos ritmos mucho más adecuados para que las hormonas del estrés se reduzcan y las funciones, las actividades de todos los órganos y sistemas se den de una manera mucho más armónica. Pues bien, ojo con eso, porque habíamos dicho que cada elemento, cada estructura de estos órganos se corresponde con uno de los elementos en la medicina tradicional china. Y el corazón entonces representa el fuego, pero el pulmón representa el metal. Esto sí que es bien interesante. Decíamos nosotros que hay una ley de nutrición, me voy a permitir recordarla para algunos que llegan por primera vez acá, y en esa ley de nutrición cada elemento va nutriendo al siguiente. El riñón, que es el agua, nutre a la madera, que es el hígado. Uno le echa agua al arbolito. A su vez, esa leña del hígado, de la madera, nutre al corazón, que es el fuego. El fuego consume la leña, genera cenizas que alimentan la tierra, que es el vaso y el páncreas, y esa tierra contiene al metal, que es el pulmón. Finalmente, ese metal va a alimentar el agua también, y entonces decimos que el pulmón alimenta el riñón. Eso en una ley que se llama la ley de nutrición o generación en esa visión de los chinos. Pero existe una visión también dentro de esas leyes que se llama la ley de dominancia, y dentro de esa dominancia decimos nosotros que el agua apaga al fuego, el fuego funde literalmente al metal, ahí les hago un énfasis grande, el fuego funde al metal, ahora vamos a ver por qué. El metal, el hacha, corta la madera, ¿sí? La madera penetra la tierra, ¿sí? Porque las raíces penetran la tierra, o sea que el hígado penetra el vaso y el páncreas en este caso, y la tierra absorbe al agua en esa ley de dominancia.
Para que me entiendan eso y por qué hice ese paréntesis, entonces decimos que el fuego, cuando está correctamente modulado, tiene un perfecto equilibrio con el agua y también entonces tiene un perfecto equilibrio con el metal. Pero si se dispara el fuego, por ejemplo, cuando hay ira, que se vuelve uno rojo de la ira, ¿sí? Entonces ese fuego funde literalmente al metal. ¿Y quién es el metal? El pulmón. Por eso cuando tenemos ira, estamos, ¿sí?, haciendo ese tipo de movimientos ventilatorios y por supuesto eso nos lleva a una hipooxigenación, falta de oxígeno, y por eso no razonamos con mucha calma en un momento en que precisamente deberíamos hacerlo, precisamente porque si no, podemos arrepentirnos luego de una actuación que no debió haber sido hecha. Esto es muy significativo porque significa también, valga la redundancia, que si el corazón está perfectamente modulado, no solo en su frecuencia, sino en la capacidad de sentir y en esas emociones básicas del amor, es muy probable que se respete esa relación con el metal y es muy posible que esté modulado por el agua del riñón. De tal forma que hablar de la salud no es otra cosa que decir que siempre tiene que haber un perfecto equilibrio entre esos 5 elementos. Rupert Sheldrake era un investigador muy especial que dice que describió lo que él llamó los campos morfogenéticos, y él decía que los órganos van tomando la forma de acuerdo a la función que requieran o que tengan que desempeñar. Por ejemplo, la oreja precisamente está por fuera de nuestro cuerpo, no está por allá, porque estas orejas, yo las traigo aquí adelante un poquitico, actúan como unas especies de parabólicas, como de antenas de esas receptoras de información. Son las orejas del Dumbo que están tratando de captar una información. De hecho, si ustedes se ponen las manos de esta manera, me escuchan de otra forma completamente distinta, y es lo que hace un cantante cuando está tratando de transmitir su música, porque si hace esto, casi que garantiza no desafinarse. Pues bueno, digamos lo que en estas circunstancias o en estos términos, la enfermedad no es otra cosa que desafinarnos, y por eso hay que volver a recuperar esas formas en función o en relación con la función que desempeña el órgano. Los órganos y los sistemas tienen entonces esos patrones de información y de formación que tienen que ver con esa capacidad de expresar lo que corresponde a una función. Me explico. La voz humana solamente es capaz de emitir los tonos que hemos escuchado. Y miren lo que eso tiene implicaciones. No es simplemente yo que pueda dar una nota, un do muy alto y lo que sea. No, no es solamente eso. Eso significa que necesitamos escuchar primero para poder emitir después en nuestro lenguaje. Y en otras palabras también significa que es muy importante primero escuchar siempre antes de hablar. Si solamente entendiéramos eso, si solamente comprendiéramos esa función tan elemental, sabríamos que escuchar para hablar es de tal prudencia que el verdadero sabio es el que no pronuncia palabra necia. ¿Por qué? Porque escuchó primero, y no escuchó solamente desde los oídos, escuchó desde su corazón, para que el fuego no se suba y no genere respuestas supremamente agresivas. Así que escuchar primero para hablar después. ¿Qué ocurre? Que también entonces tenemos que aprender a filtrar a través de esa capacidad de escucha, de los ritmos, de las pausas, de la música interior. Tenemos que empezar a filtrar también sensaciones auditivas que nos resulten agresivas. Y cuando yo digo filtrar es, bueno, esto tiene importancia, vale la pena pararle bolas a esto, o simplemente dejo que pase, y nuevamente la maniobra del torero, como ya les expliqué en estos días, ¿no? Entonces, dejar pasar lo que no es realmente importante. Cuando nos centramos en el tono agresivo, en la palabra agresiva, en esa palabra hiriente, en un concepto que realmente no edifica, pues entonces nos estamos perdiendo de los mejores tonos de la vida, de los mejores timbres de la vida, de los mejores matices de la música en nuestro interior. Y por eso entonces ocurre que cuando se genera un tono agudo, por ejemplo, nos vamos volviendo irritables. Miren esta historia tan bonita. Cuando se describió la auriculoterapia, que es ver
el organismo desde la oreja, se describieron muchas cosas bien interesantes. Esto partió precisamente a partir de que muchos pacientes llegaban con un puntico en esta zona que era cauterizado, que estaba quemado. Entonces a alguien le llama mucho la atención porque llegan y resulta que todos tenían en común que tenían problemas lumbares. Y una curandera de la época, que se llamaba Madame Barham, una francesa, empezó a cauterizar esos puntos en pacientes que tenían esos cuadros de lumbago y obtenía unas respuestas absolutamente increíbles. Entonces esto despertó la curiosidad y alguien con más capacidad de observación dijo, bueno, si este punto mejora el proceso de dolor lumbar, debe ser que eso corresponde a la columna, y empezó a trazar la columna y se dio cuenta que la oreja es como un feto invertido. Bien, y empezó a describir todo lo que se llama la auriculoterapia o la auriculomedicina, y es rescatar cómo a partir de esos puntos uno puede describir todas las formaciones. Pues bien, en esa oreja, en el pabellón auricular, hay un punto o una línea que se llama la línea de los sonidos. Una parte de los sonidos graves está hacia la parte más posterior, sonidos intermedios hacia la parte un poquito más adelante, y más cerca a la implantación de la oreja están los sonidos agudos. Pero fíjense lo importante, ahí, pegadito a ese, hay un punto que se llama el punto 17 de los puntos maestros de un francés que se llamaba Paul Noyer, que describió esto, que él lo llama el punto de la agresividad, cerquitica al punto de los sonidos agudos. Por eso entendemos a veces porque un sonido agudo nos pone irritables y casi que no lo toleramos, pero un sonido grave, cuando te hablan desde la emisora del cielo, cambias por completo y da la sensación de que te arrulla, de que te lleva, de que te conmueve, de que te va mostrando. Recordemos que la vida es melodía, armonía y ritmo, pero como estamos hablando de los ritmos, enfoquémonos un poco más en los ritmos. Los ritmos son manejados obviamente desde el hemisferio izquierdo, que es la parte matemática de nuestro cerebro. ¿Y a qué se refieren los ritmos? Precisamente a una sucesión de hechos en el tiempo, y esa sucesión de hechos en el tiempo son los que nos permiten a nosotros como médicos empezar a crear lo que se llama una verdadera historia clínica, es decir, cuentan mucho los hechos anteriores, la historia anterior, para saber qué se fue desencadenando, qué terreno fue quedando propicio para desarrollar algo y por qué no para prevenir muchas cosas en adelante. Hay personas, por ejemplo, las que les han hecho una abdominoplastia o una cesárea, y frecuentemente esa cicatriz de esa zona pélvica, cuando exploramos en la historia, fue previa a que empezara a desarrollarse 2 o 3 años después un trastorno de la tiroides. Y ya ustedes saben eso. ¿Por qué? Porque el segundo centro, el segundo chakra, se comunica con el quinto, y cuando se hace una incisión de estas es como si se rompiera un cable de la luz que deja de transmitir la información. Hay técnicas para desbloquear esas cicatrices y permitir otra vez que la energía circule y genere algo importante. Bueno, volvamos a esto. Hemisferio izquierdo, ritmos, es como el metrónomo interior. El metrónomo es un instrumento que utilizan los músicos para ir llevando el ritmo, para ir llevando el conteo de una música que va mostrándoles qué tan acelerado o qué tan lento debe ser la interpretación de eso. Pero también entonces esos ritmos en música van formando los compases o los tempos, como los llaman en música también, que hacen que la vida, insisto, si leemos esa partitura de la vida, podamos descifrarla en notas que se vivieron cuando realmente dimos la nota o cuando no dimos la nota, porque cuando no dimos la nota pues también nos desafinamos, y esto en términos de frecuencias y de pausas es a veces muy difícil de llevar, porque si no entendemos que es necesario llevar ese ritmo o esa pausa, seguramente lo que se está tratando de interpretar a través de la música o a través de la partitura no sea lo más agradable. El metrónomo entonces es algo que ayuda a coordinar los eventos, tanto físicos como emocionales y mentales. Pues bien, ese metrónomo interior, esa música interior que, insisto, llevamos desde el mismo momento de la gestación, cuando escuchábamos ese instrumento de percusión latiendo continuamente a través de ese cordón umbilical, nos está recordando que es muy importante que llevemos ritmos en lo físico. Entonces, que hagamos ejercicio físico, que llevemos el ritmo respiratorio, que tengamos las pausas suficientes, que respetemos los
ciclos circadianos, que son los que se repiten cada 24 horas aproximadamente, y por ejemplo a las 6, 7 de la mañana tu cuerpo te está pidiendo un alimento normalmente porque está diseñado para que se secreten ciertas sustancias porque supuestamente vas a ingerir un alimento. Eso excepto en algunos casos de ayuno, que es prudente hacerlos eventualmente, como ya lo hemos dicho, y que es una de las cosas en las que sí definitivamente nos ponemos de acuerdo casi que todas las visiones médicas. Pero también en lo emocional hay que tener ese metrónomo interno contando para nosotros y entender que las emociones requieren pausas. Hay momentos en que nos agitamos, nos desesperamos, nos deprimimos, nos da rabia o que estamos exageradamente felices, pero aún si estamos exageradamente felices y no respetamos los ritmos y las pausas, podemos llegar a una manía que ya no es tan buena. Entonces, ojo con eso, respetar ritmos y pausas. Ya decimos, en lo físico, en lo emocional. Lo mental tiene que ver precisamente con la fabricación de las diferentes ideas y de los diferentes pensamientos. Entonces llevemos ritmos adecuados también. Resumiendo todo esto, es como decir que lo que tratamos de hacer en nuestro día a día es sintonizar la emisora en el dial correcto. Yo les digo mucho esto a mis pacientes, medio en broma, pero muy en serio también. Cuando sintonizamos la emisora en el dial correcto, entonces sonamos bien, no sonamos gangoso. Y cuando sintonizamos esa emisora interior, también nos sintonizamos con el entorno y perfectamente podemos llevar a cabo nuestras funciones. Pero cuando empezamos a sonar gangoso, por ejemplo, porque el cuerpo físico no se respeta, o porque las emociones no se respetan, o porque las ideas no se respetan, ocurren las debacles desde el punto de vista físico. Les voy a poner un ejemplo. Este es el caso de una paciente que desarrolla un vitiligo. El vitiligo son manchas hipocrómicas, es decir, con falta de pigmentos en la piel, entonces salen manchas de tipo blanquecino en algunas zonas de la piel que también tienen su significado de acuerdo al área que se esté afectando, pero muchas veces esa no es otra cosa que la sensación de estar sucio por dentro, ¿sí? Me explico claramente. Alguien tiene una relación sentimental adecuada, pero de pronto se enredó con otra cosa distinta y empieza su crisis de valores a llamarlo, a decirle, bueno, aquí qué es lo que está pasando, y él mismo o ella misma no se siente cómoda con esta situación y a veces se siente sucio y dice, estoy haciendo una embarrada. Los españoles dicen, vamos, esto es una guarrada, ¿eh? Y bueno, lo que estamos haciendo es precisamente tratando de limpiar, eso tiene otro nombre más en paisa que no lo voy a repetir aquí porque me da pena, pero uno limpia la embarrada que hizo. Entonces, digamos que el cuerpo de manera subconsciente puede asumir ese programa y dice, tengo que limpiar esto, y empieza a descurtir tanto que se pasa y genera esa mancha hipocrómica. Es decir, no es simplemente una cosa de tipo físico la que está ocurriendo, por supuesto hay una hipopigmentación, pero generalmente esto tiene también una connotación emocional importante en relación con esto, y por eso es tan interesante empezar a describir perfectamente los simbolismos que nuestro cuerpo nos está mostrando. Así que volvamos a sintonizarnos. Cada quien debe emitir su propia nota, y cuando eso no se hace, entonces ocurre precisamente que empezamos a interpretar un merengue cuando toda la orquesta estaba interpretando un bolero. Por supuesto, esto no se va a sonar bien y no nos vamos a sentir sincrónicamente entrelazados y mucho menos en sintonía. Esto implica entonces que cuando empezamos a descubrir esos ritmos y esas pausas, podemos ser infinitamente mejores seres humanos. Es allí entonces donde el economista, por ejemplo, descubre que puede relacionar el dinero con el corazón y ponerle corazoncito al dinero para que el haber material también se refleje en el haber espiritual, y eso sí que es bien interesante. O cómo el médico entra realmente en contacto, hago énfasis en esa expresión, contacto, con mucho tacto además con sus pacientes, y se convierte además en un educador. Realmente doctor viene de docere, y docere significa el que educa. Es decir, que si nos tomamos el tiempo nosotros como médicos para explicarle al paciente, lo podemos implicar en su propio proceso para poder aplicar conceptos e ir un poco más allá. El médico realmente debería, desde esa recuperación de sus propios ritmos y pausas en su quehacer, ser un verdadero educador también. ¿Y por qué no? Entonces, que el empresario en sus ritmos y sus pausas
descubra que muchas veces lo que nos sobra no es otra cosa que una muestra clara de nuestra miseria, y por eso vale la pena volver a comulgar con lo que realmente somos. O que el ser humano recupere sus derechos, y esto para los abogados, por el solo hecho del ser humano. Es decir, que el mero hecho de representarse como persona, como individuo perteneciente a una sociedad, le permita restablecer sus derechos y lo reconozcamos desde ahí. O que el periodista, cuando recupere sus ritmos y sus pausas, sepa que cada palabra que exprese debe estar repleta de integridad. Es decir, que mientras informe, vaya formando, y eso hace parte también de esa recuperación de los ritmos. Y por qué no también que el ingeniero y el arquitecto edifiquen, pero edifiquen con el alma y para el alma, para que también lo que están generando sea un nicho bien especial, y a lo mejor, tal vez de esa manera, logremos que esos ritmos y esas pausas también toquen al político, para que pase de las retóricas a las obras, realmente a esas obras que le permiten conectarse con lo que verdaderamente es el arte de hacer política. Ojalá que al conectarnos con esos ritmos y esas pausas, rescatemos muchos más poetas, muchos más músicos, para que el corazón cante de agradecimiento en cada respiro, y de alguna forma veamos reflejadas todas estas acciones allí. Que el ama de casa y el obrero entonces también encuentren en sus propios ritmos y sus propias pausas la compensación justa hacia su esfuerzo, viendo que su hogar crece con cimientos y que hay bases firmes y sólidas. Que sea esa la invitación también, para que el estudiante entonces, al encontrar sus ritmos y sus pausas, encuentre, o sea más bien una esperanza para que esta sociedad enriquezca sus conocimientos, pero no solamente desde ese código del pensar, sino también desde el código del sentir. Cuando recuperemos los ritmos y las pausas, vamos sin duda a co-crear un mundo mucho más maravilloso, un mundo que nos permita proyectarnos de verdad con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y podamos desde allí realmente entender que somos esos seres humanos por naturaleza, con esa capacidad de compartir. Vamos a llevarnos las manos al corazón para que terminemos esto con una pequeña meditación. Respiramos lenta y profundamente, hoy más que nunca siendo conscientes de los ritmos y las pausas, y cada uno llevando su propia pausa, su propio ritmo, que lo identifica y que lo hace único e irrepetible. Respiramos lenta y profundamente. De nuevo. Y ahora vamos a sembrar un pensamiento semilla en nuestro corazón, que es la palabra pausa. Y seguimos respirando lenta y profundamente mientras nos centramos en esa palabra, en ese pensamiento semilla, que vamos a depositar precisamente en un terreno fértil para que crezca, para que germine, para que crezca de sus frutos. Y respiramos lenta y profundamente. Si va llegando otro pensamiento, lo dejamos a un lado y de nuevo nos centramos en la palabra pausa. Y vamos a hacerlo mientras escuchamos esa música de fondo. Y de nuevo vamos conectándonos con nuestra respiración, con este momento, con este aquí y ahora,
Entendamos, lo hacemos muy breve por cuestiones de tiempo aquí, pero ojalá cada uno se permita hacerlo todos los días un buen rato. Buenas tardes a todos, nos dice por aquí Beata Bustamante, qué rico verte, Teresita Ochoa, Daisy Camargo, qué bueno, Piedad de Say, qué bueno, un saludo muy especial también para Piedad, allá en Miami nos está ayudando a difundir toda esta información. Mateo Posada, ¿cómo estás? Qué bueno. Olguita Montoya, María Sánchez, Dolly Rueda, Alejandro, creo que es de Manchester, este Alejandro que está por aquí, no, creo que este es otro. Bueno, muchas gracias por esta excelente charla. Además de la meditación, ¿qué otras actividades nos ayudan a identificar nuestros ritmos y pausas? Recordemos que hay muchos tipos de meditación, pero por ejemplo la danza te obliga a conectarte con tus propios ritmos internos y el solo hecho de recuperar la música a través de la danza va generando tus propios ritmos internos. Respetar los ciclos circadianos, ya lo decíamos al principio, respetar los ciclos del sueño nos ayudan también a identificar esos ritmos internos y más si siembras un pensamiento semilla al final. Castilleral, un abrazo para ti también, María C. Rodas, todas estas enseñanzas maravillosas, gracias por regalarnos este encuentro. Bueno, aquí seguimos y la idea es que sigamos compartiendo. Julieta Betancur, un abrazote gigante para ti, de verdad que muy especial que estés por acá. Veamos a ver si tenemos alguna otra inquietud. Mientras tanto les voy contando para los que llegaron un poquito tarde que el video con la charla que hicimos con Andrea Gudelo va a quedar montado esta misma noche también para que podamos disfrutarlo y podamos gozarnos este proceso. ¿Sería posible que en un próximo espacio compartas cuál es el chakra que afecta más el estrés? Bueno, hablaremos de todas estas cosas. Un saludo muy especial para ti, Delcy, qué rico verte por aquí. Nos debes otro en vivo de esos con música bien especial, así que ahí te dejo el reto y además lo lanzo con toda esta gente que nos acompaña hoy. Bueno, un abrazo para todos, no me quiero alargar más. A ver, espérate aquí una cosa importante, doctor. Entonces, las agujas que se colocan en la oreja tienen que ver con el dolor lumbar. Muchas veces pueden generar campos interferentes, obviamente habría que evaluar más concretamente qué es lo que está ocurriendo. Es normal distraerse durante la meditación, muy normal, y precisamente generalmente eso ocurre porque van saliendo nudos de tensión o cosas que se acumularon allí mucho tiempo. Bueno, dejamos por ahora aquí, yo después voy a tratar de leer comentarios que a veces no alcanzo a leer para tratar de responder. Un abrazo gigante, un abrazo muy especial para todos de corazón a corazón. Recuerden que esto nos pertenece a todos, no me canso de repetirlo. Esto hace que vayamos creciendo en esa elevación de nuestras vibraciones, que estemos compartiendo con mucha gente. Nos están viendo hacia la cuenta cerca de 16 países en este momento y esto es sumamente satisfactorio, pero más allá de eso, lo satisfactorio es que de verdad empecemos a entender que el conocimiento no nos pertenece, que es casi que un patrimonio de la humanidad y por eso lo queremos compartir generosamente con ustedes. Una feliz noche, nos vemos mañana, 6:30, recuerden, 6:30 p.m.